Y a los desterrados en el Deutero Isaías están muy faltos de fe y están tremendamente desanimados. Mire lo que dice el 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido en el Señor y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, obviamente, este texto está dado para una comunidad que está en el exilio, que han sido llevados lejos de su tierra, que no tienen chance de muchísimas cosas que tenían allá. Y mire lo que dice en el 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una palabra que está direccionada a personas que han caído en el exilio. ¿Listo? En el 49:14 dice, pero Sión dijo, me dejó el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí está. Mire lo que dice un poco más adelante este capítulo 49. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada, desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Este texto que acabo de leer no puede estar hablando del siglo VIII, porque en ese tiempo había mucha gente en Israel y todo era, había muy buenos lugares y construcciones y todo ese asunto. Tampoco puede ser un texto que hable, digamos, de la época del Reino Unido. No, este texto está hablando por lo que dice del momento en el que el pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia. Preguntas. Roland, ¿levantaste la mano? No, pastor, qué pena, me olvidó bajarla. Ah, ya, ok. Muy bien. Por otro lado, hay algo muy importante en Israel en ese momento, que está en el capítulo 45, versículos 9 en adelante. Ya les digo por qué es tan importante. Mire, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Pregúntenme de las cosas por venir. Mándenme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo la desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué hay una murmuración del pueblo de Israel contra el Señor? Porque en ese momento hay un tema muy importante, ojo con este concepto, se llama el enoteísmo. ¿Se acuerdan que les he venido hablando del enoteísmo? ¿Qué es el enoteísmo? Era una creencia en que habían una cantidad de dioses, que el Dios de Israel era uno entre muchos dioses y que ese Dios se metía solamente con lo que tiene que ver con Israel y para de contar, pero él no se metía con lo que tiene que ver con Egipto, con Siria, ni con Asiria, ni con Babilonia, nada de eso, porque no tenía licencia para actuar allá. ¿Sí? Eso se llama enoteísmo. Y en ese proceso de enoteísmo, los dioses peleaban entre ellos mismos. Cuando se enfrentaba un ejército contra otro, no eran los ejércitos solamente que se enfrentaban, sino que eran los dioses los que se enfrentaban unos contra otros. Y el ejército que vencía era porque el dios al cual adoraba ese ejército era más poderoso que el dios del ejército vencido. Como Babilonia vence a Israel, eso significa que según esa creencia, el dios Marduk, que es el dios principal de la cosmogonía babilónica, es más poderoso que el dios de Israel y por eso lo venció. Por eso ellos llevan como ofrenda al templo del dios Marduk y del dios Ea los utensilios del templo. Se los llevan como una ofrenda a su dios diciéndole,
no encontramos una figura de un Dios de Israel, pero aquí encontramos todos estos utensilios y se los traemos Dios Marduk como una ofrenda diciéndote gracias porque has destruido al Dios de Israel. Eso es lo que piensa el Dios de la gente de Israel y empiezan a murmurar contra Dios diciéndole no, definitivamente ahí sí el Dios de nosotros consiguió uno que le dio en la cabeza. Él peleó contra muchos dioses y a muchos destruyó, pero este sí ya no pudo destruirlo. Entonces ahí es cuando el Señor les dice, un momento muchachos, ¿qué les está pasando? ¿Cómo es que se ponen a murmurar contra mí? ¿Acaso no saben ustedes que la tenencia de la tierra estaba supeditada a la obediencia a la ley del Señor? Eso no era gratuito. Ustedes debieron haber valorado y respetado el pacto que el Señor había hecho con ustedes y así habrían podido habitar la tierra y sostener esa tierra. Ustedes fueron sacados de allá y perdieron la tierra, fueron por ustedes mismos. A mí no me echen la culpa de nada. Eso está pasando acá. ¿Listo? Muy bien. Mientras que a partir del capítulo 56, ya no se habla nada del exilio. ¿Por qué? Porque el exilio ya pasó. Acá a partir del 56 se habla es de gente que regresó a Israel. Muy bien. Ya en el capítulo 56 el templo se ha reconstruido, se reparan los muros, se habla de la próxima salvación que va a ser una salvación definitiva de parte del Señor. Eso está en el 56:1, 57, 17 al 19. Así dijo el Señor, guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. 57, 17 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz para el que está lejos y al cercano, dijo el Señor. Ahí está. Entonces ya se habla de una salvación definitiva, una salvación que esa era la salvación que ellos estaban esperando totalmente. Y en el capítulo 62, versículo 11, dice, he aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Digan a la hija de Sión, ojo, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y por otro lado, se anuncia el castigo de los impíos, el castigo de los que causan divisiones, el castigo de los que los tenían presos allá. Entonces se habla de esos castigos para esas personas, como en el capítulo 65, todo el capítulo, y el capítulo 66, versículos 3 y 4. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase a un perro. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Amén. Preguntas. José Alfredo. Sí, y eso Dios, o sea, esos dioses que se nombran ahí, Dios Marduk y todo eso, ¿existió o solamente eran o sea, idolatrías de las personas que le dieron el nombre y se hicieron su Dios, digamos, entre ellos? Esa es una muy buena pregunta. Claro, desde la perspectiva de nosotros, desde la perspectiva del Dios de Israel, no, nunca existieron esos dioses. Eran demonios que estaban siendo adorados por esos pueblos que los adoraban, ¿correcto? Hay otros dioses, como el dios El, que vienen a ser el mismo Dios de Israel, después según lo que el mismo pueblo construye. Esos son el mismo, y los fusionan en uno solo, ¿ya? Pero depende de las características del Dios, porque no todos los dioses tenían características adecuadas ni tampoco benévolas. Había dioses perversos, había dioses buenos. Ustedes han escuchado todas las cosmogonías, todas las cosmogonías, por ejemplo, la griega,
todo el panteón romano, todo eso. Ustedes se dan cuenta que hay una cantidad de dioses y esos dioses, hay unos que son buenos, otros que son malos, hay unos que son borrachos, hay otros que pelean entre ellos, en fin. Entonces, cuando el dios era bueno, pues a esos dioses buenos finalmente terminaron equiparándolos con el Dios de Israel como el que le estoy mencionando. Pero cuando era un Dios perverso, pues obviamente de ninguna manera iba a poder ser comparable con el Dios de Israel. Por ejemplo, como el Dios Baal, que era un Dios terriblemente orgiástico, sensual, sexual, en fin, no, ese no lo equiparaban con el Dios de Israel. Entonces, obviamente, tenemos que decir nosotros que hay un solo Dios y que esos otros dioses de ninguna manera eran dioses para otros, para el pueblo de Israel, sino para otros dioses, pero que finalmente para el pueblo de Israel eran demonios, ídolos. Muy bien. Listo, eso en cuanto a las razones históricas. Hablemos un momentico en cuanto a las razones literarias. Ahora, estas razones literarias, la verdad tengo que decirle que son un poco difíciles de comprobar en las traducciones. Son mejor de comprobar en el texto hebreo. Isaías, por ejemplo, tiene un estilo más solemne, más mesurado, más conciso. Por ejemplo, al Isaías, cuando les hablo acá del Isaías, es el proto-Isaías, ¿no? A este Isaías le gustan las imágenes muy grandiosas. En cuanto a la literatura, el proto-Isaías, este es un derroche de poesía, es un derroche de sabiduría, es un derroche de elocuencia. Recordemos que el profeta Isaías del siglo VIII era un cortesano, era un príncipe y era una persona muy educada, ¿correcto? Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces a este personaje le gustan las imágenes grandiosas, es exuberante en todo lo que habla. Mire lo que dice en el 2:2 de Isaías. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. O sea, uno diría, ¿para qué la necesidad de hablar con esos calificativos tan interesantes? O sea, no solamente habla de un monte, sino que tiene que ser el monte que es la casa del Señor y que es la cabeza de los montes. No es cualquier monte, es el monte más importante, el principal de todos. Esa es una característica del proto-Isaías, todas esas imágenes tan grandiosas. Algo muy importante también del proto-Isaías es que es excesivamente detallista con todo lo que está proponiendo. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene él de hablar de el juicio que van a recibir las mujeres de Sión? Porque estoy hablando de las mujeres adineradas que se les robaban el dinero a la gente pobre. Y se les da un juicio. Y el profeta va a describir ese juicio de una manera bastante expedita, bastante detallada. Mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 16 al 26. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido. Ojo, mire cómo las describe. Cuello erguido, ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Ojo, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados.
y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá de hondez, y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Fíjese, mire eso tan detallado. Pudo haber dicho sencillamente, el Señor las va a castigar. Viene un juicio para ustedes, pero lo hace de una manera muy detallada, refiriéndose a diferentes partes de su cuerpo bien adornadas con los detalles. Eso es propio solamente del libro o de la sección que se conoce como el Proto-Isaías. Los otros dos, el Deutero y el Trito-Isaías, son mucho más crudos, mucho más directos. Ellos no adornan las cosas. No es así. El Deutero-Isaías es más apasionado, más retórico. Este utiliza imágenes más de la vida familiar. Y esas imágenes, como le comento, no son tan bien construidas. Son más sencillas, más directas. Cuando uno leyó este capítulo 3 de Isaías con todos esos detalles, se tiene una tendencia como muy diferente por toda esta especificidad que se comenta. Estos, reitero, son imágenes más abiertas, no demasiado construidas. Y hay algo bien interesante, y es que al Deutero Isaías le gusta repetir las palabras, cosa que no se ve en el Proto Isaías de manera reiterativa, mientras que acá sí. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Perdón, uno diría, ¿y para qué está repitiendo? A veces cuando uno está hablando, que me pasa a veces, uno utiliza ciertas muletillas y repite las cosas. Pero en la Biblia esto se llama una figura literaria que se conoce con el nombre de pleonasmo. Pleonasmo, cuando ustedes vieron hermenéutica seguramente la vieron. El pleonasmo es repetir una cosa innecesariamente, pero se repite. En la Biblia se utilizan los pleonasmos para enfatizar una idea. Nosotros usualmente hablamos con pleonasmos porque a veces no hablamos bien. Entonces ahí está el famoso suba para arriba, entre para adentro, salga para afuera, etcétera. Pero la Biblia utiliza pleonasmos. Consolaos, consolaos. La Biblia dice soñar sueños, ver visiones. No, perdón, ¿y entonces qué va a haber uno? ¿Qué va a soñar uno? Pero la Biblia utiliza esos pleonasmos para enfatizar que lo que está hablando se va a cumplir sí o sí. Para eso es que lo utiliza. Mire en el 43:11 que nos dice, 43:25. Yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué tiene la necesidad de repetir el pronombre personal? Yo, el Señor, y fuera de mí. Porque es que quiere enfatizar que es Él. El tetragrama, el dueño del tetragrama, no es otro Dios, es Él. Y por eso lo plantea de esa manera. Y otra vez en el versículo 25 de ese mismo capítulo 44. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Listo? Y mire también, por ejemplo, lo que está en el 48:11. Si alguien me quiere ayudar con alguno de esos versículos, le agradezco. 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no daré a otro. Por mí, por amor de mí mismo. Eso es una repetición que aparentemente sería innecesaria. Pero así es que construye el Deutero Isaías. Mire, a diferencia del anterior. ¿Sí ve? Mire lo que dice el versículo 15, 48:15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Ese yo, ¿por qué otra vez vuelve y lo menciona, no? Lo repite. En el 51:9
Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Ahí está otra vez la famosa frase, despiértate, despiértate. Perdón, sí, ya me dijo, ya porque me tiene que repetir. Es que quiero que quede como evidenciado ese asunto. Mire lo que dice en el 12, yo soy vuestro consolador nuevamente. En el 17, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste la mano del Señor. Y en el 57, 6, en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. Ahí está. Entonces, al Deutero Isaías le gusta repetir las cosas, mientras que el Trito Isaías, es decir, del 56 al 66, ese sí no es nada poético. A ese no le interesa eso. Ese es agresivo para hablar. Uh, por ejemplo, mire lo que dice en el... Mire lo que dice, por ejemplo, en el 63. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Bueno, acá dese cuenta la manera en que describe este juicio. O sea, es agresivo, es sanguinario. Comparado, por ejemplo, con el juicio que está diciendo en Isaías capítulo 3, cuando menciona todos esos detallitos de las mujeres, ¿no? Entonces, fíjese que esas diferenciaciones son los que hacen que se divida en el proto, deutero y trito Isaías. ¿Listo? Y también hay unas razones que son razones teológicas. Por ejemplo, en el proto Isaías, es decir, del 1 al 39, Isaías tiene una visión de la dinastía davídica. A Isaías le interesa muchísimo la dinastía davídica. Habla del Mesías, el nuevo David, en el texto del capítulo 7 en adelante. De hecho, esos capítulos en el libro de Isaías se conocen como el libro del Emanuel, del capítulo 7 al capítulo 12, si no estoy equivocado. Y el reino de ese Mesías es un reino glorioso y movido por la fuerza del Señor. Y el pueblo debe ser castigado por la arrogancia, por el orgullo. Estoy hablando de las razones teológicas. También en el proto Isaías se va a exaltar la santidad del Señor, la trascendencia de él. ¿Se acuerdan lo que dice en el capítulo 6? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines con 6 alas, con 2 cubiertas, etcétera, etcétera. Y dice que ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y que habito en un pueblo de labios inmundos, y sin embargo han visto mis ojos al Rey de la Gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en el Deutero Isaías se va a exaltar, ¿qué? Algo muy importante, el poder creador del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué necesita enfatizarse el poder creador del Señor? Porque por una parte Israel está destruido y por otra parte, por el neoteísmo, creen entonces que el Dios Marduk venció al Dios de Israel. Entonces se tiene que mostrar a un Dios poderoso, a un Dios que con su poder tiene la capacidad de redimir a su pueblo. ¿Listo? Redimir a su pueblo. Mientras que por otro lado,
En el Deutero Isaías se habla del famoso siervo del que hablábamos hace un rato atrás, el siervo que salvará a su pueblo, pero es un siervo que tiene más rasgos de profeta que de rey. Entonces, fíjese, del 1 al 39 se habla de un Mesías, de un rey, un monarca, con todo el esplendor, el poder que tiene y todo ese asunto porque es un monarca. Pero en el Deutero Isaías ya no se habla de aquel que va a salvar al pueblo, va a ser un monarca. No, la monarquía ya no se volvió a dar en Israel toda esa época. Sabemos nosotros por la teología cristiana que se habla del Mesías como el rey de los judíos, ¿cierto? Obviamente los judíos no lo aceptan. Pero de ahí en adelante, del capítulo del episodio de Jesucristo hacia atrás, hasta el siglo octavo, no, perdón, hasta el siglo sexto, cuando es destruido Israel, no hay un rey. Es decir, en Israel no hubo un rey desde el 586 hasta el año 0 después de Cristo. No hubo rey. 600 años casi en ese proceso. Entonces ya ahí no se habla de que el que va a salvar a Israel es un rey, sino que es un siervo que es un profeta y que ha llevado las consecuencias. Un rey no lleva esas consecuencias porque es poderoso, porque tiene un ejército, pero este profeta, este siervo, no tiene esas cualidades y por lo tanto es alguien que sufre. ¿Listo? Ya también hay una polémica más clara contra los ídolos en el Deutero Isaías, porque Babilonia tiene 114 dioses. Le hablo yo del dios Marduk y le hablo del dios El, porque son los dioses principales. Más importante el dios Ea. Más importante el dios Ea que el dios Marduk. Pero el dios Marduk era el que se le adoraba más. En el Trito Isaías, por lo tanto, ya hay una visión mucho más escatológica, es decir, de eventos que están teniendo lugar o que van a tener lugar ya en un futuro. Claro, a partir de ahí ya la caducidad de Israel se dio en el 586, como le estoy diciendo, ¿ya? La caducidad de Israel en el exilio se dio en el 538. Pero aquí la caducidad de lo que se conoce como el posexilio, en ese momento sí no se conocía todavía. Se veía, mire cuántos años adelante. Entonces, por eso se habla más desde una perspectiva escatológica. Y también se habla de un interés por el culto, que ese interés por el culto no se ve en el exilio en Babilonia. ¿Y por qué no se ve allá? Porque obviamente allá ya no hay templo para adorar. Entonces ellos pueden adorar, pero no les interesa mucho. ¿Ya? Mientras que en el posexilio, como se va a reconstruir el templo, entonces tiene que haber un interés en el culto. ¿Listo? Y también en el Trito Isaías se presenta a Dios como el Señor de la historia. Él es el que está gobernando. Es que ustedes pensaban que era el imperio neobabilónico y que yo no podía hacer nada contra ese imperio, pues se equivocaron. Ese imperio ese imperio estuvo vigente porque yo lo quise, dice el Señor, porque yo les di el poder y ahora levanto al imperio medo-persa y le digo a Ciro que él es mi ungido. ¿Ya? Entonces eso está mostrando de que Dios se está moviendo en todas las demás culturas. Preguntas. Pastor, ¿y por qué los autores del Trito Isaías y del Deutero Isaías ellos mismos no se tomaban la autoría de los libros? Ahí hay varios aspectos. Uno, ellos no saben, ojo con lo que les voy a decir. Los escritores de los libros que nosotros tenemos como Biblia, ellos no saben que están escribiendo Biblia. Ellos son personas que por lo general son educados porque no cualquiera sabía escribir allá. Ojo, ni siquiera aquí en un país como Colombia, uno fácilmente escucha que el bisabuelo de uno no sabía escribir.
o que el abuelo escasamente sabía escribir y todo ese asunto, pero que no había hecho casi ni escuela ni nada de ese asunto. Y estamos hablando de, mire, solamente el siglo pasado. Ahora, mucho tiempo allá en el siglo octavo antes de Cristo, no había gente que supiera escribir. Curiosamente, aquí en el siglo octavo se está haciendo una división del movimiento profético. A partir del siglo octavo para acá, a los profetas se les llama profetas rapsodistas. Y del siglo octavo hacia atrás se le conoce con el nombre de profetas prerrapsodistas, o también se les conoce con el nombre de profetas orales o preescribientes. ¿Ya? Porque es a partir del siglo octavo que vienen algunos profetas escribiendo lo que Dios les colocó. Y no podemos decir que absolutamente todo lo que está en el libro lo escribe ese profeta, no. Escriben algunos apartados, ¿correcto? Y esos apartados posteriormente tienen reelaboraciones posteriores, ¿ya? Y a esas reelaboraciones se le van acumulando otros y otras notas hasta que queda convertido en el libro de Isaías, por ejemplo. Pero reitero, ellos no sabían que estaban escribiendo Biblia. Ellos estaban ejerciendo, por una parte, su responsabilidad, los que eran, por ejemplo, escribas, que los contrataban para que escribieran. Por el otro lado, estaban muy preocupados porque la ley del Señor se conociera y todo ese asunto. Entonces, se hacían copias de la ley del Señor y todo ese asunto. ¿Sí ve? Pero decir que, reitero, ellos sabían que estaban escribiendo Biblia cuando estaban escribiendo, no sabían. Pero pastor, entonces esos escritores, si no sabían que estaban escribiendo Biblia, ellos escribían los libros que estaban escribiendo, pero ¿en qué momento se le achacan por lo menos esos libros a Isaías? O sea, ¿por qué dijeron vamos a achacarle estos libros a Isaías? Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, ellos escriben, reitero, la historia que está teniendo lugar en su momento. La historia, ellos están escribiendo historia de lo que está pasando, pero cuidado, están escribiendo una historia, pero que se la están contando a su vez a unas personas, pero no solamente contárselas por contárselas, sino que, reitero, ¿se acuerdan que yo les he venido diciendo una palabrita en algunas ocasiones? Histosóficas, lecciones histosóficas, que son la idea de esas narrativas es contárselas, es decir, echarle mano a una historia para contársela a mi generación para que tomen decisiones respecto a algo que está actuando mal, que está marchando mal y lo trabajan. Y en ese proceso, entonces se encuentran que, aquí hubo un apartado que el profeta escribió. No todo, reitero, lo del libro lo escribe el profeta. Por ejemplo, miren lo que dice en el capítulo 6 del libro de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo decimos o cómo se plantea eso de que esta persona fue la que escribió? Porque está escribiendo en primera persona. Yo, Isaías, tuve una experiencia. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. A diferencia, por ejemplo, del capítulo 1, mire lo que dice el 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ojo, aquí está escrito en tercera persona. Es muy posible que este encabezado no lo haya escrito Isaías. Perdón, y si no fue Isaías el que lo escribió, ¿quién lo escribió? El redactor. En cada página de la Biblia hay una escuela, que es una escuela que compiló todas esas historias, ¿correcto? Y es una escuela a la cual se le ha denominado el redactor. El redactor es el que está contando. Entonces, es como todo lo que yo les estoy contando hoy, en eso. Pero de un momento a otro, el que está contando deja de contar las cosas como de acá para allá.
es decir, sin él involucrarse, y luego él muchas veces se involucra, ¿ya? Ahí es cuando se conoce, en algunas ocasiones les he mencionado, narrador extradiegético, narrador intradiegético, narrador homodiegético. Son diferentes clases de narradores. Alexandra, habíamos levantado la mano. Sí, tengo una pregunta. Hay varias clases de, bueno, no sé, tengo una inquietud, ¿no? Hay varias clases de teología, ¿cierto? Sí. Entonces, la que nosotros estamos viendo es cuál de esa rama, porque, por ejemplo, puede haber otra que tiene otro punto de vista, ¿no? Sí. ¿Cuál es la que estamos viendo nosotros? Es la que se conoce como yo les dije ahora al inicio. Hay una corriente teológica conservadora, progresista, liberal. El punto de vista, aunque les estoy hablando de la corriente conservadora que les dije que era el que decía que era un solo Isaías y punto, y paré de contar, también les estoy dando datos de la corriente teológica progresista, ¿ya? La liberal no la toco acá porque la liberal es la que dice sencillamente, pues eso es historia y para de contar, eso es un libro como cualquier otro. Yo les estoy diciendo no, ahí hay un insumo muy importante divino que supera la mentalidad del profeta. Ahí entonces hay que tener en cuenta eso. Pero entonces yo estoy haciendo como una comparación entre la corriente teológica conservadora, que es por lo general la que se trabaja casi en todas las iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas, y por otro lado, la corriente que se conoce con el nombre de progresista, que se trabaja en las iglesias que son un poco más educadas teológicamente, por ejemplo, la iglesia bautista, presbiteriana, luterana, calvinista, etcétera, etcétera. Son teologías diferentes, ¿ya? Cada uno de los que estamos acá en esta clase tenemos ya una corriente teológica de esas, es decir, nos como que favorecemos una de esas interpretaciones. Eso se da por muchísimas cosas. El asunto es que usted puede construir como quiera. Yo jamás le califico al estudiante diciéndole, mijo, si usted no dice o no repite o no cree lo que yo le estoy enseñando, entonces le coloco mala nota. No, no, porque cada uno tiene que construir como bien considere. Por eso le estoy dando los dos puntos de vista. De esos dos puntos de vista, usted definitivamente, después de todo esto que yo le he dicho, usted dirá, no, pues muy bonito, sí, muy entusiasmador todo eso, pero no, yo creo que el profeta Isaías, que vivió en el siglo octavo, escribió los 66 capítulos y pare de contar y nadie me va a sacar de ahí. ¿Listo? No hay inconveniente. Yo le pregunto porque, o sea, claro, no estoy en contra de la, sí, sino que, bueno, para mí es bueno conocer a fondo porque, por ejemplo, yo veo que usted puede manejar esos temas y si nosotros no conocemos, bueno, si yo no conozco qué teología, porque eso mismo te da seguridad, entonces es saber, ¿no? Es bueno. Muy bien, sí, señora, está en todo lo para cierto. estar bien planteado, sí, o sea, para poder saber, porque como hoy en día vivimos, hay gente preparada y uno tiene que estar preparado, ¿no? Para muy eso, bien. ¿no? Claro, que por lo menos llega una persona y le dice, no, pero es que también ahí está y esta postura. Sí, sí, la conozco. Sí, es una postura, esa postura pertenece a X corriente teológica, pero la verdad no es mi postura porque esto y esto y esto. Por eso es que uno tiene que conocer mucho más y mejor aquello en lo cual no cree que aquello en lo cual cree. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que conocer muy bien aquello en lo cual no creo para decir, yo no creo en eso por ABC. Aquí en estos cursos, eso de pronto se queda para, tristemente decirlo, pero es la verdad, para el cristiano de base de una iglesia, que no ha tenido una educación teológica y le dice a otra persona o alguien le pregunta, ¿y usted en qué cree? Yo creo esto, ¿por qué? O yo no creo en esto, ¿por qué? No, pues es que a mí me enseñaron fue eso. No, tenemos que construir argumentos de por qué sí o por qué no creo en ABC. Entonces, sí, muy bien, para eso es que se necesita conocer todo este asunto. Les puedo dar autores de esto, por ejemplo, autores que trabajen, digamos que el profeta Isaías que vivió en el siglo octavo fue el que escribió los 66 capítulos, por ejemplo, Edward Young, ¿correcto? Todo lo que es esas Biblias de estudio, Scofield, la Thompson, las Biblias, todas las que tienen que ver como iglesias, como Biblias de estudio, una que es un poco más progresista, la Biblia de Estudio Mundo Hispano, pero las otras Biblias de estudio sí son muy conservadoras, Charles Schiffer, Elvis Carballosa,
están todos estos personajes, sobre todo norteamericanos. La escuela teológica, que es un poco más crítica, que es la progresista y la liberal, son más escuelas alemanas, que son las mejores de todas, desde mi perspectiva, ¿correcto? Desde mi perspectiva, no tiene que ser la suya. Ahí están los más grandes biblistas, están en esas escuelas, los más grandes de todos. Ahí está Martin Noth, ahí está José Luis Sicre, ahí está Luis Alonso Schockel, ahí está Walter Eckroth, Walter Brueggemann, o sea, los más monstruosos de todos pertenecen a esas escuelas. Roland, ¿ibas a levantar la mano? Pastor, la postura liberal, así por encima, ¿qué dice el libro de Isaías? Por ejemplo. Dice no solamente el libro de Isaías, sino de toda la Biblia, que la Biblia es producto de genios religiosos. En todas las áreas del conocimiento ha existido genios. En la pintura y la escultura Miguel Ángel, en la música Beethoven, en la literatura William Shakespeare. Y la Biblia es sencillamente producto de genios religiosos, tal cual los genios que le acabé de mencionar, y por lo tanto no necesita una asistencia divina para la escritura del texto bíblico. Por lo tanto, la Biblia no es de ninguna manera un libro superior o diferente a los otros libros de las demás religiones. Es decir, la Biblia es igual al Corán, al libro del Mormón, a los escritos sagrados de los hinduistas y los budistas y los musulmanes, en fin, no tiene por qué trabajarse de esa manera. Sencillamente, por otro lado también, cuidado, la Biblia hay que desmitificarla, pero totalmente. Es decir, no se puede reconocer que la Biblia, tal cual está escrita, pero ni en un porcentaje siquiera mínimo, podemos decir que es exactamente correspondiente a los hechos. No, sencillamente son historias que se cuentan y que son historias que están supeditadas mucho a la fantasía, ¿correcto? A todos estos eventos, porque finalmente tampoco la divinidad está muy entusiasmada en relacionarse con el ser humano. Entonces, ahora, estas teorías son bastante interesantes porque estas teorías, por ejemplo, esta corriente teológica, ¿quiénes la proponen? Teólogos también, teólogos. Ahí está, por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado hablar del señor Rey Marus, ahí está el señor el del Jesús histórico, Rudolf Bultmann, son teólogos tremendos. Pero ¿por qué uno diría, bueno, y si son teólogos, ¿por qué plantean esto? Porque hay que explicarlo en el contexto en el cual ellos vivieron. Es un contexto, por ejemplo, el de Rudolf Bultmann, en el cual él está relacionado con la crema innata de la intelectualidad de su momento. Y él dice, ¿cómo hago yo para explicarle el evangelio a mentes filosófica e intelectualmente muy bien formadas, que son gente, que son genios? Ellos no van a aceptar, y que son científicos, ellos no aceptan milagros, no aceptan que el Señor sanó a los enfermos, que dividió el mar, que las plagas de Egipto, nada de eso. Entonces, lo que se propone es una desmitificación del texto bíblico y dejar en el texto única y exclusivamente aquellas lecciones histosóficas que el ser humano tomará para su, digamos, beneficio y para el beneficio de la sociedad en la cual está inmerso. Pero nada de lo que es milagroso, nada de lo que es supranatural, se va a aceptar en el texto bíblico. Alexandra. Sí, mire, por ejemplo, yo le cuento mi testimonio. Yo llevo como ya 15 años de ser cristiana y es primera vez de que estoy viendo todos estos temas, bueno, ahora de que estoy estudiando, ¿no? Y entonces uno se encuentra con hermanos que hay que estudiar teología y ellos tienen como, son muy reacios a eso, ¿no? Sí. Y ahí, aunque estamos en Suiza, hay un desconocimiento, bueno, al menos en las iglesias latinas, ¿no? O sea, de estos temas nunca, o sea, yo ahorita es la primera vez que yo estoy estudiando así, ¿no? Sí. Entonces, es necesario estudiarlo porque nosotros necesario. estamos en una época diferente. O sea, ¿cuál es la gran característica de la posmodernidad? Del tiempo que nosotros estamos viviendo es el conocimiento. Como bien dijiste, a nuestras iglesias cada vez llegan más gente que son cada vez más educados. Eso está pasando con las iglesias pentecostales.
por ejemplo, las pentecostales unidas. Cuando comenzaron las iglesias pentecostales, esas iglesias solamente le predicaban el evangelio a los parias de las ciudades, a los cinturones de miseria de las ciudades y crecían ahí en esos barrios populares. Pero cada vez más estaba viniendo gente, los muchachos se prepararon, estudiaron, son profesionales, psicólogos, médicos, abogados, etcétera. Estas mentes ya no se comen cualquier cuento que se les quiera echar. Son mentes que necesitan una, digamos, como una argumentación diferente, ¿ya? Entonces, por eso surge la necesidad de esto. Entonces, nosotros ya, nada más nuestros hijos, o sea, anteriormente nuestros papás a uno le decían, vaya y haga tal cosa, y uno no chistaba nada, sencillamente tenía que ir a hacerlo. Pero vaya, dígale a su hijo por qué usted tiene que empezar a argumentarle por qué tiene que hacerlo, cuáles son las ventajas, cuáles son los causas, hechos, consecuencias de lo que ella va a hacer o qué, para que vaya y lo haga. Y así se da también en el ámbito religioso y en el ámbito teológico. Entonces, uno tiene que estar al nivel de poder argumentar a estas personas el por qué. O sea, uno no puede, porque la gente tampoco come cuento ahora de que tienes que hacer esto porque si no te condenas. Y fácilmente le dice que va, si el infierno no existe. Eso fue una teoría que a veces y si usted no está preparado, pues entonces fríguese, porque entonces no va a poder como estar a la altura de la exigencia que tenemos en la actualidad. Preguntas. Ahora, estos temas que estamos viendo, como dices, Alexandra, sí, infortunadamente hasta ahora se están escuchando. Sí. Pero no significa que hasta ahora hayan salido a la luz. Eso hace muchísimos años de los años está, y lo que pasa es que no éramos educados teológicamente. Pero eso hace los años de los años que está está escrito, ¿correcto? Y están los estudios hace muchísimos años, siglos. De eso del Deuterotrito Isaías, eso se está estudiando desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo, imagínense, y nosotros hasta ahora lo estamos sabiendo. Pero bueno, por lo menos lo estamos sabiendo, ¿no? No nos morimos sin por lo menos darnos la opción de saber que no necesariamente el profeta Isaías escribió todo. Y de hecho les digo una cosa, ojo con lo que les voy a decir y con esto voy cerrando. No, escúchenme, no hay ningún libro de la Biblia que se pueda decir que fue escrito por un solo redactor, por un solo autor, ni uno solo. Se lo coloco este tamaño. El libro de Abdías, que ni siquiera se le puede decir libro porque es un solo capítulo, 21 versículos, en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Abdías se rastrean 3 autores diferentes, en 21 versículos, 7 para cada uno. Imagínense, si es un solo capítulo, imagínense un libro de 66 capítulos, decir que eso lo escribió un solo autor, o decir que el Pentateuco, 5 libros, lo escribió un solo autor, por favor. No, a ver, seamos un poco más objetivos, seamos un poco más aterrizados. No, eso no es así. Eso sufrió un proceso de investigación y un proceso de compilación de la información denso, fuerte, de que dura años y años. Roland, ¿levantaste la mano? Sí, pastor, pero al decir que ningún libro de la Biblia, también podemos decir que ni siquiera los evangelios o las cartas paulinas. Ninguno. De las cartas paulinas hay muchísima discusión al respecto, porque incluso varias de las cartas que antes se le atribuían a Pablo, que se le atribuían 12 cartas o 13 cartas, ya en la actualidad eso no se puede sostener. Varias de esas cartas se dice que son escritas por discípulos de Pablo o discípulos de los discípulos de Pablo. Por eso usted escuchará hablar de que en la actualidad se habla de cartas de segunda o tercera generación, ¿ya? Por ejemplo, los escritos supuestamente de Pedro. Cuando se hace un análisis desde el griego de primera de Pedro y segunda de Pedro, uno tiene que decir, cuidado, o uno de los dos no lo escribió Pedro. Si escribió el uno, no escribió el dos, o si escribió el dos, no escribió el uno, porque
es tan diferente la manera de hablar. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, la manera de predicar de dos personas, la manera de hablar de dos, el pastor Nixon dicta clases, a ustedes les dicta, y con mucho nivel también, pero sin duda que él y yo hablamos muy diferente, ¿ya? Entonces, eso pasa en los escritos también, eso pasa en los escritos, que tienen el mismo nombre, una y dos de Pedro, pero la manera en que hablan es muy diferente. Y ahí dice, o escribió la una o escribió la otra. Y los evangelios sí definitivamente no, o sea, lo que pasa es que, a ver cómo es el asunto. Ningún libro de la Biblia surge en el aire, surge de la nada, no. Todos esos libros tienen unos sustratos literarios que son utilizados posteriormente por los otros autores de épocas más avanzadas para componer algo más grande. Es decir, se tiene, por ejemplo, una pequeña hoja de un escrito. Hay otra persona que viene y escribe otra hoja. Y hay otra que viene y escribe 3 o 4 y así sucesivamente. Y posteriormente, lo que les comentaba ahora, la famosa escuela redaccional, lo que hace es que dice, eso está como bueno. Y empieza a leer y empieza a ser una organización de ese escrito, pero no es una organización ni geográfica, ni histórica, ni cronológica, sino que es una organización teológica de ese escrito. Entonces, por eso colocan, a mí me parece que este tema, vea, este tema está bueno acá, metámoslo acá. Y se reunieron, la escuela reaccional, se reúnen y dicen, colocamos esto acá, colocamos esto acá. Entonces ellos lo que tienen es una cantidad de colchas, de retazos, ¿correcto? Y con todos esos retazos forman una colcha. Pero la Biblia es eso, una colcha de retazos teológicos que son fusionados para darnos unas historias teológicas mucho más coherentes y completas, cohesionadas entre ellas mismas. Así es que funciona esto. Muy interesante, pastor, muy interesante saber eso. Muchísimo. Vean, esta manera de ver el texto bíblico es la que se conoce como la teoría de inspiración dinámica y pertenece a una corriente teológica progresista. La corriente teológica conservadora, todo esto que le estoy diciendo, dice, no, es carreta. Sencillamente Dios le dictó al ser humano lo que había que colocar en el texto escrito y para de contar. De hecho, el ser humano ni siquiera se puede decir que es autor, se le critica a esa teoría de inspiración verbal con inerrancia, se llama así. Se le critica que no son verdaderos autores porque ¿qué va a ser autor cuando sencillamente fungió como un autómata? Que Dios le movió la mano para que escribiera no solamente todo el libro, sino incluso las frases, las palabras y las letras que debía escribir, ¿ya? Eso lo utilizan, por ejemplo, los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. En el cristianismo lo utilizan los grupos pentecostales, sobre todo los pentecostales, neopentecostales y carismáticos, son los que plantean esto. Pero al plantear eso se están perdiendo todo ese proceso que les acabo de decir, en el cual el ser humano lo que hace, que si bien está siendo inspirado por Dios, también tiene una parte de su humanidad ahí en el escrito, porque tiene algunas tendencias políticas, económicas, sociales, religiosas, porque hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan, y todo eso quedó implementado en el texto bíblico. Tremendo, ¿eh? Sí. Alexandra. Bueno, la última intervención. Es como lo que pasa cuando dan una prédica, bueno, la enseñanza, ¿no? Que toman del texto, pero le hacen un análisis y lo predican en ese sentido. Eso es lo que podía pasar antes, ¿no? Son registros que, por ejemplo, bueno, el Espíritu Santo de Dios también podía ministrar a esa persona, ¿no? Con eso que ya estaba, con esa sustancia, podemos decir así, ¿no? No sé si me hago entender. No mucho. O sea, que independientemente... O sea, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Se va a predicar de un texto y se hace el estudio y alguien predica sobre ese texto, ¿no? Le saca unas aplicaciones, ¿no? Sí. Acerca de ese texto bíblico. Entonces, lo que podemos conocer de la palabra también son, pues, registros, ¿no? Como usted dice que la palabra de Dios es como pedazos de retazos. Sí. ¿Cómo decir? O sea, son registros que se han ido, ¿cómo se llama? Sí, bueno, se han ido tejiendo, ¿no? Unos con otros. Tejiendo, ¿no? Sí.
Y, o sea, ¿cuál es el asunto con esto? Lo que pasa es que obviamente uno en una predicación no va a decir todo esto que estoy diciendo acá, Claro. porque uno en la predicación lo que hace es dar Ahora, lo yo que mismo no le dije, resulta, lo que resulta de todo ese estudio que yo estoy haciendo acá. Ujú. Por eso es que es tan importante el que usted defina, que usted ya debe de tener definido eso, pero si no lo tiene definido no hay problema, pero sí hay que definirlo. ¿Cuál es la teoría de inspiración bíblica que usted va a manejar? Ujú. ¿Cuál es la que usted va a estar trabajando? Porque esa es muy importante. Porque con base en eso, ¿cuál es la resultante? La resultante es lo que uno escucha en la predicación. Por ejemplo, uno escucha una predicación y cuando ustedes en la medida que nos van escuchando a nosotros o a cualquier profesor que les enseñe de teología, usted va afinando el oído y usted va diciendo, cuando escucha una predicación ya se va volviendo como un poco más crítico, por eso critican tanto a los teólogos, pero es que no es que uno quiera hacer así, sino que eso es como, por ejemplo, el pastor Nixon es tremendo pianista y tremendo músico, y no cualquiera le va a venir a meter los dedos a la boca diciendo yo sé música, y él se para acá a la distancia y dice, lo está observando cómo toca, y dice, no, el tipo no es tan bueno, ¿pero por qué? Porque él ya tiene un nivel. Y no es que quiera, reitero, menospreciar al otro, sino que dice, vean, le falta esto en la técnica, falló en esto. ¿Ya? Entonces, cuando uno va adquiriendo todo ese conocimiento, uno escucha, por eso es que uno es tan quisquilloso para escuchar predicaciones. Eh, eh, y puede ser el tipo que diga en el superungido, ese tipo predica, es que mire esa unción que tiene. Y uno lo está escuchando. ¿Unción? Pero es que, perdón, unción en el hebreo es esto y esto y esto. Pero es que, perdón, no planteó esto y eso está en ese texto. ¿Y por qué no habló de esto si el meollo de ese texto es ABC y él ni siquiera ha hablado de eso? Entonces, por eso uno se va volviendo como un poco más exigente en el escuchar a alguien. ¿Sí? Pastor Nixon. Precisamente eso es lo que no quieren muchos líderes religiosos, que la gente afine el oído, porque obviamente van a ir más allá de lo que se predica y les van a exigir más. Exigir más. Entonces, eso es lo que pasa. Exigir más, pastor, y el problema es que él o ella no puede dar más. Y no puede dar más, no porque no pueda, no porque no esté en la capacidad, puede estar en la capacidad. A veces no, pero muchas veces no se quiere. Entonces, por eso cuando usted estudia algo de esto, usted casi que se convierte en una amenaza para el líder de la iglesia, para el pastor. Se convierte en una amenaza. Porque usted después de la prédica va a decirle, le va a salir con una máxima al pastor, pastor, pero disculpe, ¿usted qué piensa del proto Deutero y Prito Isaías? ¿Qué, mijo? Por favor, me repite, ¿qué es lo que me está diciendo? Sí, pastor, es que yo he escuchado que no todo Isaías y que hay tres secciones, etc. No, no, mijo, eso es del diablo, eso no le preste atención a eso. No, perdón, analicemos, estudiemos y verá que la cosa tiene un hilo bien interesante para construir de mucho mejor manera. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Que usted no se deja mover tan fácilmente. O sea, así como dijo Lutero, una doctrina puede hacer llover milagros todos los días, pero si no está en consonancia con el resto del texto bíblico, hay que desecharla. Perdonen, no es que el tipo, o sea, es que Dios lo usa de tal manera que levanta muertos, sí, pero ¿qué es lo que está enseñando? ¿Cuál es la doctrina? Amén, Dios le bendiga, pues utilicémoslo para levantar muertos, pero no para que nos enseñe. Porque para enseñar primero tiene que aprender. Entonces todo eso se va dando así con el tiempo, ¿ya? Eso es bien interesante todo este aspecto. La teología es apasionante, a mí me encanta, este tema es nuestro chicle, es nuestro deleite, es espectacular, porque es que realmente... Porque imagínese que usted le salga a un pastor con que, no vea, resulta que el Evangelio de Mateo no lo escribió Mateo. Pero si Mateo anduvo con Jesús, no, pues déjeme decirle que no lo escribió todo él. Ajá. Imagínese, claro. ahí mismo lo sacan a uno de... Sí, por lo general termina habiendo esas rupturas, ¿no? O sea, cuando se estudia teología,
hay una ruptura. Esa ruptura a veces se da entre usted y Dios, entre usted y la iglesia, o entre usted con usted mismo. Cualquiera de esos tres aspectos, pero usted no va a seguir igual. Entonces, muchas veces, infortunadamente, muchas veces se da entre Dios y el ser humano, en cuanto a que yo he visto en la universidad y he visto gente que empezó a estudiar teología de juiciositos y la teología les voló la cabeza y de un momento a otro uno los ve unas cosas y uno dice, bueno, ¿y esto qué pasó acá? No estaba listo para estudiar teología, la verdad. Pero también a veces esa ruptura le dije que se daba entre usted y la iglesia, en eso que estamos hablando. Yo, cuando empecé todo este asunto, yo no era de esta denominación, era de otra denominación y tuve que salir. Tuve que salir porque empecé a mirar cosas que yo decía, no, esto no es así, no es correcto. Y eso es durísimo porque ahí estaban mis padres espirituales. Yo nací, los que me enseñaron desde pequeñito, los que me bautizaron a mí en agua, los tipos que yo admiraba. Pero yo tuve que decir, o sea, lo aprecio mucho, lo admiro como un hombre de Dios, como un siervo de oración, de ayuno, pero teológicamente no está bien. Entonces tuve que hacer esa ruptura. Y soporté hasta que hubo un quiebre total y yo dije, no, qué pena, yo tengo que salir de acá. Ya, eso es. O a veces hay una ruptura entre usted con usted mismo, en el sentido de que mucha gente estudia esto de la teología y todo ese asunto, pero dice, no, o sea, yo como pertenezco a una denominación, yo sé la verdad, yo sé que lo que se enseña no es así, pero como tengo unos jefes que me llamaron y me dijeron, mijo, nos contaron que usted está enseñando esto, cuéntenos qué es. Y entonces, como yo saco un dinero de ahí, me pagan por pastorear ahí, correcto, y estoy pagando mi universidad, la universidad de mis hijos, o estoy pagando el carro o el apartamento. Señor, yo sé que lo que enseñamos acá no es correcto, pero yo, por favor, por ahora yo tengo que enseñar eso. Sí, yo tengo la verdad, pero yo la voy a guardar en el escritorio y yo después la saco y yo después predico la verdad, pero por ahora no puedo. Por favor, perdóneme. Eso lo hacen cientos y cientos de personas. ¿Ya? Todo eso en cuanto a teología de la prosperidad, siembras, pactos, todo ese asunto. Hay muchos que saben, pero perdón, es que me representa dinerito. Es que eso es lo que enseñamos acá en nuestra denominación. ¿Qué le hago? Entonces, ahí hay una ruptura de usted con usted mismo, que no es sana. Esa ruptura no es sana. En ese proceso que le estoy diciendo, ¿no? Si es sana esa ruptura de usted con usted mismo cuando dice, no, yo tengo que espabilarme, pues, y tengo que, o sea, si me metí en esto, como dije yo quiero meterme en esto y quiero meterme de lleno, pero quiero, es decir, hacer las cosas bien, eh, enseñar como es, predicar de manera adecuada.